Periodista y ex concejal de Lo Barnechea en 2 periodos. Hoy, candidato a diputado por el Distrito 11 por el Partido Nacional Libertario. Con ustedes, Cristian Daily. Hola, ¿cómo están? Un nuevo episodio acá en Discrepemos y volvemos al Distrito 11 porque estamos acá con Cristian Daily. Daily como las gotitas del azúcar. Así es. Exactamente igual. No se escribe igual, pero se pronuncia igual. Ah, perfecto. Candidato del Partido Libertario por el Nacional Distrito Libertario. Nacional Libertario por el Distrito 11. Así es. ¿Cómo estáis? Bien, compadre. ¿Y tú cómo estás, Juan? Yo bien igual, pero igual un poco aturdido, Juan. Te cuento un poco. No sé si viste la noticia internacional, y con esto vamos a entrar de lleno un poco materia internacional, porque te puede tocar ser parte de la comisión. Netanyahu le envió un video terrible del atentado terrorista de Hamas contra la gente en los kibbutz. Y uno de los videos que reveló es, creo que un 1% de un video que a mí me mostraron en Israel de 1 hora. Brutal. Nos encerraron en un salón como este y nos proyectaron un video en el Ministerio de Defensa que nos mostraba sin censura. La brutalidad. No, es lo más gore que he visto en mi vida. Me llama la atención que desde el partido tuyo, incluso de la candidatura presidencial, no haya un pronunciamiento al respecto. En la eventualidad que seas diputado y te toque ser parte de una comisión o de una bancada, que hay muchas de temas. ¿Cómo ves tú este tema? A ver, bueno, yo tengo muchos amigos de los dos lados. Tengo amigos israelitas, tengo amigos palestinos y la verdad es que cuando se toca el tema se pone bien tensa la cosa. Ahora, nosotros en Chile creo que estamos bastante lejos del conflicto como para tener que tomar una postura por uno o por otro. Con esto no estoy haciendo quitar el tema, pero la verdad es que creo que la política se desvirtúa muchas veces cuando tomamos posiciones por estos temas. Es brutal lo que ocurre en Gaza, es brutal. Y eso yo creo que es un genocidio, de todas maneras. O sea, si Israel está en contra de Hamás, bueno, váyanse contra Hamás. Pero que no mueran colaterales constantemente. Yo no sé en cuánto va el número, deben ir en 60.000, 70.000 muertos. La cifra del Ministerio de Salud de Gaza es como 50.000. Algunos dicen que las cifras no son muy creíbles porque, bueno, son del Ministerio de Gaza, ¿cachai? Claro. Pero claro, aún así son decenas de miles. Claro, bueno, y por otro lado tenía Israel, ¿no es cierto?, que fue víctima de estos ataques terroristas, que obviamente que es muy feo, es terrible, pero de ahí a que dejé a toda una población que están, ellos lamentablemente en Gaza están acorralados contra el mar, todo lo que entra a Gaza y todo lo que sale a Gaza depende de Israel. Sí, po. Y tú los dejáis sin comida, los dejáis sin agua, los dejáis sin medicina, todos los hospitales bombardeados, o sea, es fea lo que está ocurriendo allá y el mundo lo está mirando. Sí, po. Pero claro, por el otro lado decir Israel, bueno, Israel tiene una amenaza interna, externa más bien, constante. Constante, los vecinos. Entonces, la verdad es que yo prefiero ni siquiera abanderarme por este tema. Y yo digo, ¿sabéis qué? Si es que Chile tiene que tomar una postura que sea una postura desde el presidente de la República, que es la persona que está encargada del derecho internacional, de las relaciones diplomáticas. Y la verdad es que dejémoselo a ellos, pero como chilenos que estamos al otro lado del mundo, en verdad, no creo que debiera ser tema para nosotros en la política. Claro. Sí podemos conversarlo, etcétera, pero... Claro, porque la comunidad palestina acá es enorme. Es muy grande. Es muy grande y yo creo que eso hace que sea tan tocado el tema acá. Y eso, claro, trae divisiones. Yo creo que igual va a ser un tema político, digo, en estas elecciones como más adelante. Como en cuanto a posturas. Te lo pregunto porque, por ejemplo, la candidata Janet Jara, ella en su momento dijo que iba a cortar relaciones con Israel. ¿Tú compartes esa postura, por ejemplo, como medida? De ninguna manera. ¿Por qué? A ver, primero que nada, Israel es un socio estratégico importantísimo en nuestro país. Toda nuestra materia armamentística, no toda, pero en un porcentaje muy alto, viene de allá. Toda esa tecnología es israelita. Entonces, que nosotros cortemos relaciones con ellos nos deja en una posición bastante precaria, creo yo, como país. Nosotros no tenemos que olvidar que la materia internacional en nuestra defensa como país siempre tiene que estar muy pendiente. Entonces, no podemos descuidarlo nunca. Y vimos hace un tiempo atrás que en Chile se hacen muchos ejercicios militares donde viene Estados Unidos. Sí. Y Gabriel Boric hace un tiempo atrás, dijo que este año no lo quería hacer en Chile. ¿Y qué hicieron los gringos? Se fueron a Argentina a hacer esta cuestión. Entonces ahí vamos perdiendo cada vez más influencia, ¿no es cierto? Vamos perdiendo aliados que son importantísimos por una postura política del presidente de la República que quiere hacerse famoso, que quiere... Y la verdad es que yo creo que no le funciona mucho tampoco. Porque ¿qué es lo que diga Gabriel Boric en el mundo? ¿Tú crees que a alguien le importa? Yo creo que sí. Yo creo que en Europa Gabriel Boric sí tiene una influencia importante como un liderazgo juvenil de izquierda de los nuevos tiempos. Lo veo, obviamente,
dentro de cierto grupo de personas, autoridades y funcionarios de Europa, no como el común de la gente en la calle y que usted conoce a Gabriel Boric. No. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí hay una imagen positiva internacional. Yo creo incluso que Gabriel Boric tiene mejor imagen afuera que acá en Chile. Sí, no me cabe duda, sí. Pero mira, Gabriel Boric, por más que diga algo o deje de hacer algo, la verdad es que no va a mover la balanza en ningún ámbito. Entonces no deja de ser más que un comentario. Yeah. Que un presidente de una república anda haciendo comentarios que en la realidad no se van a graficar en nada concreto. Yo la verdad es que no le veo el punto. Eso solo más allá de indisponer las relaciones diplomáticas de Chile con el resto del mundo. Y a propósito de las relaciones diplomáticas, y ahora que mencionaste esto del ejercicio militar que se fue a Argentina, ¿cómo están nuestras relaciones con Argentina? Yo tengo la sensación de que estamos como en el peor momento. No es que nos llevemos pésimos, es como que no hay relaciones. Sí, efectivamente. ¿Cómo lo ves? Es claramente por el color político de ambos presidentes. Yo te diría que eso es efectivamente lo único que hoy día nos tiene en una situación compleja con Argentina, porque Milei no quiere saber de Boric y Boric no quiere saber de Milei. Y bueno, es entendible porque las posturas son muy, muy distintas. O sea, es entendible, claro, que políticamente no haya ningún acercamiento. Y lo que está mal, tú no podés dejar de tener relaciones con un país porque el presidente de turno no es de tu color político. Claro. Eso está muy mal. Entonces, efectivamente, es cierto. Pero a mí me pasa que, por ejemplo, ya ganó Javier Milei en Argentina y el presidente Boric, tal vez amurrado, fue el cambio de mando. De hecho, está la típica foto de que Milei habla y estaba sentado Gabriel Boric con anteojos así como medio amurrado. Pero por otra parte, Javier Milei ya vino a Chile a un evento privado y ni siquiera pasó a saludar. Sí. O sea, por lo menos yo creo que Chile ha sido un poco más protocolar y caballero de al menos ir al cambio de mando oficial, porque aquí viene y no nos avisa. No me gusta. No me gusta ninguno de los dos. Boric tampoco ha hecho grandes acercamientos con Argentina. Milei tampoco lo ha hecho con Chile. Me parece raro que en 4 años se tengan que congelar las relaciones cuando el presidente no es de tu color. Eso me parece que no hace bien. Mira, sigamos con un poco de materia internacional, pero ya centrándonos a nacional, y tiene que ver con migración. Nuestra frontera, en particular las del norte. Donde está concentrado todo el gran problema de la migración masiva, ilegal y todo lo que ha conllevado para Chile. ¿Qué solución ves desde el Partido Nacional Libertario y tú en particular, como para poder frenar esto? Bueno, las fronteras de Chile están absolutamente porosas. O sea, hoy día si yo quiero cruzar desde Bolivia a Chile caminando, lo puedo hacer. Y eso es lo que ha estado pasando, y han entrado una cantidad gigante de inmigrantes que no sabemos ni siquiera cuántos son, porque como no los tenemos contados, es terrible, es terrible. Y eso hay que ponerle un coto urgente. No podemos permitir que nuestras fronteras sigan abiertas, porque además que, al igual que los inmigrantes, pasa el narcotráfico, pasa el crimen organizado, ¿no es cierto? Pasan los autos robados. O sea, es una cueca en pelota esta cuestión, y es algo que hay que ponerle un atajo ya. ¿Cómo? Yo creo que lo primero es tener tecnología, contar con la ayuda del ejército. Yo creo que acá es fundamental. No podemos permitir que los soldados estén acuartelados nomás y que no estén siendo parte activa de este problema. Y esa es una solución política que nadie le ha dado un real causa al ejército. El ejército es el que tiene la tecnología, ¿no es cierto?, de guerra. Y a ellos no les costaría mucho poder ponerle orden a la frontera. ¿Pondría más militar en la frontera? Pondría militares en la frontera de todas maneras. Tampoco son... Sí, son muchos pasos. Hay otros más que son ilegales, pero no son miles. Estamos hablando de quizás cientos. Entonces puede haber un control con tecnología, infrarroja, drones. Hoy día tenéis material, tenéis capacidad para hacerlo. Y eso es lo primero. En segundo lugar, todo aquel inmigrante que esté en Chile de manera irregular tiene que irse. Aunque esté haciendo nada, ¿cómo lo pillan? ¿Hay una redada? Mira, si tú me preguntas a mí, yo conozco en Chile muchos campamentos de personas donde en su mayoría son extranjeros. ¿Tú los tomarías a todos y los sacarías de Chile? Sí, señor. Sí. Los sacaría a todos, absolutamente. Tú no puedes Niños, entrar a Chile mujeres, sin familia permiso. completa. Completas, exactamente. Hay que poner orden. ¿Puede ser eso tal vez como medio problemático? Problemático es que estén esas personas en Chile, que no sepamos quiénes son, que entren delincuentes y que nosotros tengamos que pagar además por las embarradas que se mandan muchas veces ellos. Bueno, de la mano de los políticos que tampoco han querido hacer nada al respecto. Entonces yo creo que hoy día los chilenos de bien estamos pagando esas consecuencias. Estamos pagando las consecuencias de que tengáis campamentos con 5.000 familias llenas de inmigrantes, donde no hay ninguna ley, donde el Tren de Aragua tiene su centro de operaciones, sus centros de tortura, donde venden droga, donde hacen prostitución, extorsión, etc. Esos son delitos que no conocíamos en Chile y que llegaron de la mano con el extranjero. No estoy diciendo que todos los extranjeros sean, ¿no es cierto?, delincuentes. No, claro. Lo que sí estoy diciendo es que el que entra a nuestro país tiene que entrar por las buenas.
¿No encuentras tal vez que el concepto de gente de bien que lo he escuchado desde el Nacional Libertario y el Partido Republicano es como un poco pituco? Sí, puede ser un poco pituco, pero al final gente de bien es gente que cumple la ley. Mm. O sea, gente de bien no tiene ninguna otra connotación. Ya. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, en la eventualidad del gobierno de José Antonio Kast o de Johannes Kaiser con esta idea de tomar a todos los que estén irregulares y expulsarlos del país? ¿Cómo los identificamos? ¿Cómo los encontramos? Porque podríamos vernos ahí ante detenciones raciales, por ejemplo, de ver gente en la calle con cierta apariencia, tú, ok, perfecto, y al final no, o quizás está regulado, o quizás un chileno con pinta caribeña. No, No está ves que bien. se corre un riesgo, Claro. tal vez. O sea, si que ese fuese el criterio, sí sería efectivamente un riesgo. Así que yo te veo cara de venezolano, te veo cara de boliviano que te mande para afuera. No, eso no puede ser, evidentemente. Pero tiene que haber un control de identidad. Mira, yo creo que nuestro país, como te decía antes, está completamente de pie. Estamos al revés, no estamos de pie, estamos arrodillados frente al narco, frente a estructuras de crimen. Entonces, al final del día, yo creo que lo que hay que hacer acá es darle un respaldo muy fuerte a nuestras policías para que actúen. Oye, si es que yo parto desde Arica, redada, y voy paseando y voy haciéndole control de detención a la gente, van a ir. Es imposible que no vayan apareciendo las personas que están en situación irregular. Muéstrame sus documentos. Bueno, no están. ¿Dónde están? ¿De dónde viene usted? Un par de preguntas y ya sabéis que la persona no es de acá. Entonces, ok, se va usted a un centro de detención. Mientras tanto, vemos cuál es su situación. No, un centro de detención. Creado para esto. Claro, vale. Exactamente. Y ahí se verá cuál es su situación migratoria y se generará finalmente la deportación que hay que generar. Pero no podemos permitir que este país siga en esta situación en la que está hoy día. Oye, ¿y cómo lo hacemos con los inmigrantes irregulares venezolanos porque no tenemos relaciones diplomáticas? Claro. ¿Cómo lo hacemos? Eso no depende mucho como de nosotros. ¿Los mandamos a dónde? ¿A Bolivia? Exactamente. Bueno, por donde entraron, esa es la primera. O sea, si es que los pillamos ingresando y vienen ingresando desde Bolivia, se van inmediatamente a Bolivia. Exactamente. De ahí nuestro candidato presidencial, Johannes Kaiser, tiene una agenda en esa línea, un programa de gobierno que es forzar a Bolivia a recibirnos. Sí, lo leí, lo vi. Bolivia hoy día cuenta con muchas regalías del Estado chileno que se enmarcan con la Guerra del Pacífico, ¿no es cierto? Sí. Y el Tratado de Paz, donde ellos no pagan aranceles por usar nuestros puertos, tienen un transporte facilitado para sus bienes. Pero ahí entramos a un problema también muy importante, porque tal como tú dices, los puertos del norte de Chile le dan unos beneficios maravillosos. Maravilloso, ya lo quisieran cualquier chileno. A Bolivia, de hecho, mucho mejores de lo que hace ese mismo rubro, digamos, chileno. Y uno de esos es que la aduana también es boliviana. O sea, ellos mismos tienen una aduana boliviana, claro. Claro, se revisan a sí mismos. Sí. Ya, yo sé que esto nace en parte en compensación o arreglo por el tema de la Guerra del Pacífico, pero de que sea una aduana extranjera en la que nuestro país vea esas cosas, ¿no crees que permite también que pase droga? Sin duda. Entonces, ¿qué hacemos? Sin duda, Bolivia es un país que está muy ligado al narcotráfico. En Bolivia se producen cantidades gigantescas de cocaína. ¿Cortarías ese beneficio? Mira, lo estudiaría muy bien, pero sí soy proclive a cortarlo. Si en la medida que Bolivia no responde positivamente a nuestras demandas de reconducir a los inmigrantes ilegales que entraron a Chile, sí, absolutamente que estaría dispuesto a cortarlo. Como una moneda de cambio. Sí, como una moneda de cambio, exactamente. Oye, ¿estás de acuerdo con la idea que he visto mucho desde la UDI y también de algunos republicanos, y de París y también, de minar el norte de nuevo? Con minas antipersonales, saliéndose del Tratado de Ottawa. Yo en lo particular sí lo haría, no es parte de nuestro programa de gobierno, pero no sí creo que... No lo encontré, lo revisé y no estaba. No está en nuestro programa de gobierno, pero yo creo que toda medida que desincentive que pase gente caminando por la frontera terrestre, efectivamente, le subí los costos finalmente a que las personas entren. Es macabro decirlo así. Es macabro decirlo así, pero la verdad es que hay que poner por delante a nuestra gente, a los chilenos. Ok. Oye, vamos con el programa un poco, lo leí el programa y una cosa que me he enfocado harto en los programas presidenciales como en la primera página, esa intro, prólogo que hacen. Sí. Me leí el de Kaiser, reconozco que no me falta todavía la mitad de lo técnico, la parte fome, y me dio la sensación que el programa en la entrada es como un juramento a la bandera, como que está en ese tono. Tú lo ves así medio militaresco incluso. Sí, pero yo no le veo nada malo a los militares. En realidad yo creo que le debemos mucho a las Fuerzas Armadas. Pero lo que hace Kaiser en su prólogo es un poco darle una introducción a la gente de cuál es nuestro proyecto político.
Tanto es así que pone en primer punto la cultura, la batalla cultural como Sí. su primer eje. Sí, quería llegar a ese punto Entonces, porque lo establece como un clivaje. Eso también te habla de cuáles son los énfasis que queremos poner en el próximo gobierno. ¿Y qué es lo que es esa batalla cultural que están ustedes dando? Bueno, la batalla cultural es una batalla cultural que durante muchos años no se dio, tanto en Chile ni en el resto del mundo, donde finalmente le dejamos la puerta abierta a la izquierda para que ellos básicamente dominaran todas las esferas las esferas sociales del país y donde finalmente fue permeando un discurso absolutamente progresista. ¿En qué cosas? Bueno, tú lo ves, por ejemplo, en la educación, lo ves, por ejemplo, en los temas del globalismo. Ya, sí, también vi su punto como una agenda muy antiglobalismo, Sí. muy contra la agenda del progresismo internacional. Justamente. ¿Pero qué es eso? ¿Qué ha logrado ese globalismo y esa izquierda internacional, ese Mira, progresismo internacional? ese punto es fundamental para nosotros, porque el globalismo no es lo mismo que globalización. No Hay sé. que explicarle a las personas que Sí. son dos fenómenos completamente distintos. El globalismo es aquel que señala que los países ceden su soberanía a organismos, supraorganismos, como por ejemplo la ONU, las Naciones Unidas, en donde este organismo que no ha sido elegido por ningún país, por ningún ciudadano de ningún país, terminan tomando decisiones políticas que las bajan a los países y los países tienen que empezar a adoptarlas porque son parte de estos organismos. Entonces se pierde soberanía. Y eso es terrible porque lo vimos, por ejemplo, con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, donde hay una serie de cosas que se empiezan a establecer como que Chile debiese empezar a incorporarlas. Por ejemplo, el tema del aborto libre. Entonces dice que para que una mujer, ¿no es cierto?, tenga todos los derechos, etcétera, sus derechos reproductivos, tiene que también tener el derecho a matar a una persona. Es que ahí entramos en la discusión también de que sea o no persona. Pero ¿por qué pero vas- la agenda 2030 Esa es una tampoco- discusión que tampoco- nosotros la podemos dar en Chile perfectamente, en el Congreso. No, No me lógico, cierro, no, lógico. absolutamente. Pero ¿por qué tiene que venir un organismo a bajarme la línea y decirme, sabe que usted Chile, usted forma parte de nuestra organización, usted tiene que implementar estas medidas de aquí al 2030? O sea, tampoco es tan así. O sea, sugieren que hay que avanzar en los derechos reproductivos. Y muchos países consideran y organizaciones que uno de esos derechos reproductivos es la despenalización del aborto legal, aborto libre, como quiera que se llame. Pero tampoco lo incita así como que hay que ir a eso. O sea, es como una guía, ¿cachai? Pero no es solamente eso. Es una guía donde ellos te piden el compromiso a ti como país de avanzar realmente en eso. Finalmente, En varias materias. Y finalmente terminamos viendo que estas metas nunca se cumplen, porque Naciones Unidas salió diciendo que no iban a lograr el objetivo para el 2030, ya se tiran para 15 años más, al año 2045, donde es como un revival de este 2030, pero con otro nombre para el año 2045. Entonces, que organismos internacionales como la ONU, cuyo objetivo es generar paz en el mundo, estén preocupados de estos temas que son temas inherentes a los países, me parece que es absolutamente de una desfachatez. ¿Y no crees que lo hacen en el marco de que los países también tengan paz entre ellos? ¿Y eso qué paz nos ha entregado a nosotros? Entre los países, que cosas de ese tipo, que son cosas generalmente valóricas, No sé, por sean ejemplo, discutidas. No sé, yo considero, por ejemplo, que el avance en leyes en materia de la diversidad sexual ha ayudado a que las sociedades, por ejemplo, la chilena, entienda que no somos personas de segunda categoría y que hay una aceptación mayor y menos bullying y un mayor entendimiento de que no existe solo una forma de amar, por ejemplo. Yo creo que eso es algo que de alguna forma se ha logrado con aportes de la ONU, con la Agenda 2030, todas esas cuestiones. Entonces, creo que es un poco riesgoso ver esos avances como solo una agenda como progresista, como si fuera algo demasiado malévolo. Lo veo como peligroso. Mira, la verdad es que ahí tenemos una diferencia. Yo de verdad creo que... Mira, es que al final del día, para no entrar en detalles de si está bien o está mal, Chile tiene el poder soberano. Sí. La gente tiene el poder constituyente también a través del Congreso. Bueno, nosotros somos los que estamos llamados a ponernos nuestras propias reglas del juego. Pero que no vengan desde afuera a imponernos una agenda que la hicieron entre 30 personas y que quieren gobernar a 6.000 o 8.000 millones de personas en todo el mundo con estas reglas creadas por 30 personas. Entonces, saquemos a la ONU de nuestro ámbito de acción política, que la ONU se dedique a lo que dice su primer párrafo fundacional, que es mantener la paz entre las naciones. ¿Dónde está la ONU hoy día en Gaza, en Israel? Tratando de entrar, pues. Bueno, ¿funcionado? ¿Dónde está la ONU en Venezuela? ¿Dónde está la ONU en Cuba? ¿Dónde está la ONU en Nicaragua? En estos momentos, en Nicaragua no han podido entrar. No están, porque son gobiernos de izquierda los que están ahí hoy día. No es porque son dictaduras. También. Pero resulta ser que son dictaduras a las cuales ellos le hacen gárgara. ¿Que la ONU es de izquierda? Absolutamente, ¿tenía alguna duda? ¿Cómo va a ser de izquierda? Es un organismo absolutamente izquierdizado. Pero sí fue creado por Estados Unidos. Pero Estados Unidos lo dejó ahí. Oye,
Estados Unidos tenía un programa que era el USAID. Sí, el USAID. El USAID se destinaba miles de millones de dólares para financiar agendas progresistas en todo el mundo. Entonces, que Estados Unidos haya hecho la ONU en su hito fundacional no me da ninguna garantía de que eso no sea un órgano absolutamente izquierdista. Vamos. Es cosa de la Agenda 2030. ¿Cuál es la agenda progresista? La Agenda progresista tiene que ver con estos derechos que finalmente que son diferentes a lo que se ha venido haciendo en el mundo durante muchos años. Que se casen los gays. No, más lo mismo, que hagan lo que quieran. Porque los eso es gays. progresista. Yo no te diría que eso es progresista, eso tiene que ver con la libertad. Es progresista, pues, lo progre, lo woke que se critica harto, siempre ponen en los memes que homosexuales, que banderitas, por supuesto que es parte. Po. Para mí, que una persona haga con su vida lo que quiere hacer es parte fundamental de por qué nosotros somos libertarios. Nosotros no tenemos ningún problema con que una persona quiera hacer lo que quieran hacer con su propia vida. Casarse, adoptar. Mira, adoptar es distinto porque estábamos hablando de otra persona, no por eso estoy en contra. Yo en lo particular creo que en primer lugar hay que velar por el bien del niño, el bien superior del niño. Sí. Si es que ese bien mayor del niño no considera que pueda tener un madre y un padre, perdón, bueno, y hay una pareja de personas homosexuales que tienen las capacidades para adoptar a este niño, yo en lo particular no tengo ningún problema. No creo que la solución para ese niño sea quedarse en el Sename. Entonces la verdad es que para mí el tema progresista de que los homosexuales puedan o no casarse, puedan o no adoptar, para mí no, yo creo que no es un tema hoy día que podamos obviar de ninguna manera. ¿Y qué más tiene esa agenda progresista? Bueno, habría que entrar, porque partimos hablando de la Agenda 2030. Sí. Sí, ¿Qué tiene tendríamos que verla. Vamos. Sí, si queréis nos podemos meter acá a ver un poco qué es lo que es. ¿La tienes por ahí? Vamos a buscarla rápidamente. Mientras ahí vemos, porque me pasaba revisando mientras tú buscas la Agenda 2030, que revisando el programa de Kaiser me he dado cuenta que él instala un clivaje muy interesante en lo que yo considero que es una línea, un punto de vista desde lo conservadurismo ideológico, en cuanto a lo valórico, frente a una amenaza de progresismo, de globalismo. Es interesante el clivaje que entrega, por eso me interesa saber cuál es ese progresismo, cuál es ese wokismo incluso, al cual tanto hay que luchar, con esa batalla cultural que al parecer, según entiendo, han perdido y que quieren recuperar. Entonces, ¿contra qué se está peleando? Esta agenda progresista. Claro. ¿Dónde está la agenda progresista? ¿Está en que se haya aprobado el aborto en 3 causales? ¿Está en que se haya aprobado la ley de identidad de género? ¿Está en qué está? Porque sí, Chile está más liberal que hace 30 años. Yo encuentro que eso es bueno. A ver, yo creo que Chile ha avanzado mucho estos últimos años en diferentes cosas. Pero mira, más allá de los temas de la Agenda 2030 o de los temas progresistas, yo creo que nosotros los libertarios, los nacionales libertarios, que echamos un poco de menos volver a lo que este país fue en materia de convivencia civil, social, estos últimos 30 años, por ejemplo, después del gobierno militar. Chile era un país donde tú podías emprender tranquilamente, donde no tenías al Estado sobre tus hombros hoy día, que te tiene realmente... Nos tiene a todos asfixiados. ¿El Estado o el privado? El Estado nos tiene asfixiados los privados. O sea, si es que yo quiero invertir hoy día, que tengo una platita en algún lado y quiero hacer una empresa de helado, chuta, necesito antes de partir, necesito tener un pronunciamiento de la dirección de obra, un pronunciamiento de la Seremia de Salud, necesito formalizarme, etcétera. Necesito hacer tantas cosas hoy día y pagar unos impuestos altísimos que hoy día son del 27%. O sea, en materia de libertad económica estamos muy detrás, que es algo de lo que nosotros sí estuvimos orgullosos muchos años. Sí. O sea, en parte nuestro programa económico es de sentido común, es básicamente decirle impuestos, a las empresas, bajemos los impuestos drásticamente. Eso nos va a llevar a ser nuevamente un país próspero. Tú bajas los impuestos un 27% que tienen las empresas, nosotros proponemos bajarlo a 0 si es que esas utilidades son reinvertidas en la empresa. Como era el FUT. Es parecido al FUT. Retomar el FUT. Exactamente. El FUT es algo que murió después de la reforma tributaria de Bachelet, ¿no es cierto? El 2014, por ahí. Sí. Y ese era un incentivo muy bueno para la economía, porque finalmente es un ciclo muy positivo, porque si es que yo no saco las utilidades de mi empresa y las dejo allá adentro y las reinvierto en personal, ¿no es cierto? En capacitaciones, dinamizo la economía. ¿Y qué hacemos con los que ocupaban el FUT para que la plata estuviera ahí y no les cobraran ciertas cosas? Porque en parte el FUT sacó bajo esa lectura.
Es que, mira, la ley tiene que respetarse. O sea, si tú te pillamos haciendo trampa, tú estás faltando a la fe pública. Eso tiene un castigo. Eso no puede ser. Entonces, establezcamos las reglas claras. Y eso es lo que buscamos hacer, ¿no es cierto? Creemos nosotros que esto va a ser, al final del día, un ciclo virtuoso donde se va a generar más empleo, la gente va a poder gastar más, va a poder ahorrar más. Y el tema de los impuestos, finalmente, al final del día, claro, dicen, ¿sabes que subamos los impuestos para que recaudemos más? Pero finalmente todas estas reformas tributarias lo que terminan haciendo es que terminan recaudando menos. Entonces yo prefiero que se recaude menos por vía impuestos altos, Claro. pero que se generen mayor dinamismo en la economía, que haya más empresas que ganen más plata y la cantidad de plata que va a quedar en el fisco porque tenéis muchas más empresas haciendo esto y generando recursos va a ser mucho más alto que el alza de impuestos por subir los impuestos. ¿Y si hacen multiroot con esa plata? ¿Cómo funcionaría eso? Es que siempre usan el multiroot, por ejemplo, en las empresas como, ponte tú, para no cumplir ciertas leyes como sala cuna, con hacer cuestiones, o crear una empresa dentro de otra, son dos empresas. A veces siento que esas medidas, ¿cachai? Como retomar el food con ciertas características nuevas, da paso también para esos juegos típicos del privado que al final uno dice, ¿por qué hacen estas cuestiones, cachai? Claro, pero eso hay que castigarlo, Juan. Eso hay que castigarlo, eso no puede tener cabida. Pero es cierto que al final nunca se castiga. Mira, no sé, o sea, a nosotros nos decían que estábamos, ¿no es cierto?, cuando apuntábamos a la izquierda por sus actos de corrupción y después cayó un alcalde de Renovación Nacional en Vitacura, cayó preso. Chorral, oye, con la misma pena, o sea, con la misma dureza que criticamos a la izquierda, bueno, somos capaces también de criticar a los propios. Entonces, para mí eso la verdad es que tiene muchos beneficios económicos el tema de bajar el food, bajar el impuesto a la empresa de un 27 a un 15% te hace mucho más competitivo. De hecho, siguiendo con ese tema, y a propósito de un video tuyo bien viral, tú estás bien metido con el tema de las contribuciones, chao contribuciones. Tienes hasta un hashtag, creo. Le hemos dado duro a ese tema. Sí, Sí. y ha agarrado fuerza. A mí me sorprende porque yo pensé que no iba a ser un tema muy popular. Esto porque viene de la discusión del segundo proceso constitucional, bla, bla, bla. Y de repente empezó a agarrar harta fuerza y empezó a hacer harta lógica en mucha gente. ¿Me puedes explicar un poco tu postura en relación a eso? Esta cuestión del chavo de contribuciones nace evidentemente con el caso muy bullado del señor Echeverry, ¿no es cierto? El director del Servicio de Impuestos Internos, que era la persona que está a cargo de la institución que nos tiene que cobrar impuestos a todos los chilenos. Yo igual lo encontré gracioso, que no pagara los impuestos. Enajenante. O sea, a mí pero me sacó los choros del canasto mal. Yo a veces prefiero reír que llorar, entonces como que fue como, no, ya esto es un capítulo de Modern Family, ¿cachai? Bueno, entre reír y llorar yo salí a la calle. Ese día en la mañana, era un miércoles que fue feriado. Me acuerdo que leí esta cuestión en Instagram y dije, no puede ser, este compadre es un cara de raja profesional. Salgo de la calle, oye, y me veo que pateando piedra y dije, ¿sabes qué? Voy a subir un video. Y me puse a caminar y decía, ¿sabes qué? Bueno, váyanse a la cresta, pues, weón. Y llamo a la gente en ese video a no pagar las siguientes 2 cuotas de contribuciones que restan del año 2025. Son 4 cuotas al año. Oye, y tuvo una viralización increíble, porque la verdad es que la gente sufre mucho pagando este impuesto expropiatorio, abusivo y moral que son las contribuciones. Sufren mucho, porque no puede ser que tú cada 3 meses tengas que pagarle un arriendo al Estado por vivir en tu propia casa o por tener tu propia casa. Conozco gente en Los Barnechea que tienen que pagar $1.000.000 al mes. ¿Y qué pasa si esa persona después jubila? Llega a una edad donde no tiene la misma capacidad de generar ese flujo de dinero que lo hacía cuando él sí estaba en edad laboral. Es un impuesto expropiatorio, te terminan sacando de tu casa y la terminan rematando para pagarse el fisco. Entonces, esta cuestión ha tenido un impacto muy, muy profundo, especialmente en la gente adulto mayor. ¿Y qué hacemos con las ciudades del resto de Chile que dependen de las contribuciones de comunas ricas como No el resto de Chile, todas las municipalidades de Chile hoy día son financiadas en su mayoría por este impuesto territorial. Claro. Nosotros cuando hablamos de contribuciones hablamos de $2.200 millones al año. Eso es lo que se recauda por parte del Estado este último año. $2.200 millones. Nosotros proponemos que estos $2.200 millones salgan del Estado, provengan del Estado, del gobierno central, a través de recortes, a través de achicar el Estado. Nosotros lo que le decimos a la gente es, usted puede dejar de pagar sus contribuciones y el Estado aún así puede seguir cumpliendo el rol de financiar a las municipalidades si es que no se despilfarra la plata. ¿Cuánta plata se peló? Dicho en buen chileno, coloquial, Mario Marcel con la Corfo. Fueron $3.500 millones que nadie supo porque lo hicieron para callado. ¿Cómo se peló el ministro de Hacienda? Lo sacó de Corfo y lo metió a los gastos generales del Estado. Pero que nadie supo. No tengo noción de eso, tendría que revisarlo. Eso fue una noticia que explotó meses después. Que se supo que este gallo había sacado 3.500, prácticamente un punto del PIB.
Entonces, los 100.000 funcionarios que tenemos en este gobierno de Boric, que se hicieron durante el primer año de gobierno, esos 100.000 funcionarios, ponle un promedio de 2 millones de pesos que ganan ellos al mes. 2.400 millones de dólares. ¿Tú tienes un Estado mejor que antes? ¿Que hace 5 años o 6 años atrás? ¿Tú crees que este Estado está mejor con estos funcionarios más? No. De ninguna manera. Eso es un hecho. O sea, entonces, no está funcionando todo peor. Entonces, todo funciona peor, sin embargo, tenemos que pagar y tenemos que seguir pagando plata cada vez más alta para mantener a esta gente. A mí lo que me preocupa, lo que pasa es que ponte tú mi región y Coyhaique depende de un 70% de inyección del Estado. No hay privado, no hay nada. Entonces, ¿por qué alguien de Aysén, ponte tú, tendría que votar por el Nacional Libertario si es que van a reducir tanto los impuestos en una región que sin eso no vive? Porque la plata les va a llegar. ¿Cómo? La plata les va a llegar si es que dejamos de contratar a cientos de personas en cargos que realmente no tienen ninguna... O sea, una seremía, tú te puedes encontrar con seis periodistas dentro de una seremía. Yo soy periodista, no tengo nada contra los periodistas, pero no tiene sentido que en una seremía hayan 6 periodistas. Sí, o sea, depende del ministerio de la seremía, pero es verdad. O sea, hay medios regionales que funcionan con 2 periodistas. Sí, es verdad. No, o sea, eso es cierto. Entonces, lo que queremos decir nosotros es que el Estado se está gastando mal la plata. No, sí, lo tengo claro. Pero hay plata que, por ejemplo, que muchas ciudades y como regiones como la mía dependen de esas contribuciones y considero no muy factible que reduciendo solo los impuestos esa plata le llegue. ¿Cómo lo hacemos? Yo no creo que solo con recortes pase porque lamentablemente hay ciudades, regiones que dependen de muchas cosas por el Estado porque el privado nunca le ha interesado instalarse ahí. Pero nosotros no queremos terminar con el Estado. Pero quieren reducirlo mucho. Claro, por supuesto. Hoy día tú tienes un Estado que es carísimo. ¿Y cómo vamos a financiar Isla de Pascua? Que casi depende del Estado. Y la plata privada se queda en Isla de Pascua de los propios dueños que son de allá. Cuando tú decís financiar Isla de Pascua, estamos hablando de las municipalidades, con las contribuciones. El hospital, todas las cosas públicas, las calles, claro. Porque las contribuciones se van en eso, en calle, en luminaria, anda a saber tú qué cosa. Por supuesto, y las obras públicas tienen que hacer el Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de la Vivienda, ¿no es cierto? Ellos tienen que preocuparse de esto, pero no tenemos que seguir creando instituciones que finalmente hace que no le llegue la plata de 100 pesos que salen de los impuestos de a la gente le llegará un 20 pesos. Todo el resto se pierde entre medio en la cantidad de gente que tenemos contratada en este Estado. Tenemos a la fecha 1.200.000 funcionarios públicos en el país, prácticamente un 10% de la fuerza laboral. ¿Cuánto deberían ser? Hace 10 o 2 años atrás teníamos 400.000. Yeah. Entonces, ahí veis tú, y te vuelvo a preguntar, hace 10 años atrás, ¿tú crees que el Estado funcionaba mejor o peor que hoy día? Yo creo que funcionaba mejor. Puede ser, yo creo que era más eficiente antes. Yo creo que sí. Más del doble de la cantidad de gente contratada. Entonces, no se entiende. Nosotros venimos a hacer una revolución libertaria. Los libertarios creemos que el Estado tiene que ser lo más acotado posible. No estamos diciendo que no tiene que existir. Oye, ¿y qué hacemos con los que tienen una casa, ponte tú, en una estupenda parcela de 14.000 hectáreas en la Araucanía? Eso es más que una parcela. Sí, pero es que por eso dice, vamos a la parcela y tiene 14.000 hectáreas. Porque, claro. Yo conozco gente con 14.000 hectáreas en mi región, en Araucanía, en muchas partes. Y que pagan contribuciones que, de hecho, más bien, no pagan contribuciones que deberían pagar. ¿Por qué? Porque al final tienen tierras productivas que podrían ser mucho más productivas y aportar mucho más al desarrollo del privado incluso, pero tienen una casita nomás, estupenda casa, pero no pagan lo que corresponde. Y ahí, ¿qué es lo que corresponde, perdón? Yo creo que deberían pagar algo que corresponda a tener todo ese terreno que puede ser utilizado en beneficio de todos, del privado, del Estado incluso. Entonces tú no creís, por ejemplo, en la propiedad privada. No, sí creo, pero yo creo que personas que tienen demasiados terrenos para solo tener una casa, ¿cachai? Pero entonces no creí en la libertad privada, en no, la propiedad privada, porque no, si yo tengo, porque si tú creyeras que por el hecho de que el terreno es tuyo, tú puedes hacer el uso y el goce de ese terreno como a ti se te plazca. Sí, ¿Por qué yo tengo que tener a alguien pensando lo que yo debiera hacer o no en mi territorio? Porque somos un país. Es como que yo te diga cómo te querés vestir, Juan. ¿Sabes que mejor no te pongáis ese blazer? No, pues no es eso. O sea, lo que voy yo es que no estoy en contra de la propiedad privada de que él pueda tener su terreno a 14.000 hectáreas con solo una casa, ¿cachai? Pero siento que no va a pagar un impuesto o una contribución acorde a lo que sí podría hacer esa tierra fértil en producción. Podría él mismo instalar una industria en algo, entregar empleo, desarrollar cuestiones. No creo que sea un atentado contra la propiedad privada, sino que pagarías menos impuestos si tomaras parte de esas 14.000 hectáreas y hacerla productiva en beneficio del movimiento de la plata y el dinero del país, por ejemplo. Yo creo que cualquier terreno de 14.000 hectáreas tiene que producir algo, si no es muy difícil que se mantenga. O sea, yo te aseguro que hay varios que no producen nada.
en fin, yo creo que evidentemente que una persona que tiene un terreno así de grande lo tiene que hacer producir, porque al final del día si no estáis perdiendo plata también, pues, Es si que no, no también estáis, si no estáis haciendo... Y bueno, a esa persona se debería cobrar por lo que venden, ¿no es cierto? Y cómo funciona un poco el sistema impositivo hoy día, pero no me metan a la propiedad un valor intrínseco que yo le tengo que pagar sí o sí al Estado, y si dejo de pagarlo durante 1 año y medio, me lo van a venir a quitar, me lo van a rematar. Claro, eso puede Eso ser es inmoral. Eso puede ser extremo, completamente extremo. Eso claro. es una No, cara de rajura impresionante O del sea, servicio de impuesto interno. No se puede permitir. O sea, claro, se puede hacer unas excepciones para adultos mayores y cuestiones así, pero yo encuentro arriesgado quitar todas las contribuciones tan así a rajatabla, y a veces siento que es un poco coyuntural a un sentimiento nacional de que, claro, la gente no está llegando a fin de mes y quiere plata en cash en efectivo rápido, y si alguien me dice, no te vamos a cobrar contribuciones, eso es más plata para mí. Lo veo un poco como reacción Y coyuntural. lo otro es que las municipalidades, poco se habla, pero las municipalidades son unas cajas negras, bolsillos sin fondo. Todas, sobre todo las municipalidades- rurales. Las municipalidades debieran gastar más o menos un 40% de su presupuesto en sueldos. Mm. Pero terminan gastando un 70% a través de las corporaciones. Arman estas corporaciones que son instituciones de derecho privado. O hacen comidas con Con caviar, ¿no es cierto? si lo Eso vi. pasó en mi- Oye, eso pasó en mi querida comuna de Los ¿tú Barnechea. fuiste concejal allá? Así es, ¿Y señor. comían caviar? Bueno, claro, ¿En serio? efectivamente. Se hacían estas fiestas de los funcionarios. Con caviar. Estamos hablando de fiestas de 4.000 personas. Ya. Bar abierto. Ah, regio. No, claro, salmón, lo más que hay. Es súper normal, me encuentro la raja. Y ¿no? bueno, yo por eso el año pasado, cuando era concejal todavía de Los Barnechea, esta misma fiesta yo la voté en contra. Yo le dije, funcionarios queridos, yo a ustedes los quiero mucho, de verdad. Eran todos muy amigos míos. ¿Y te Pero, encanta el carrete también? Ah. pero la verdad es que considero que es un gasto que no nos podemos permitir. No podemos permitir estar gastando plata de los vecinos en que nosotros nos vayamos a carretear. Porque O hacer un carrete más austero, por lo son menos. carretes tipo matrimonios, ¿cachai? Es que Estamos hablando de 200 millones de pesos. Sí, es que a veces me pasa como con el Partido Nacional Libertario, con sus dirigentes, que a veces como, este es el problema, cero. No, esto vamos a sacarlo. No podrían tal vez hacer un carrete más pequeño nomás. Claro, oye, un vino de honor, ¿sabes que tenemos unas empanaditas, ponemos Sí. una música, nos bailamos unas cuecas? Ya, bacán. Pero de ahí a irte a lo otro. Entonces, eso es un síntoma de cómo se gastan las lucas en el Estado en Chile. Bien. Esto pasa a todo nivel, no es solamente Los Barnechea. Los Barnechea salió porque, claro, lo rimbombante y lo ridículo que puede llegar a ser que los funcionarios estén comiendo caviar. Era bueno el cagüín. Pero esto pasa a todo nivel en el Estado. En licitaciones, en compras. Nadie, como la plata no es tuya, a ti te da lo mismo si te sale más caro o más barato el servicio. Tú vas y compras el servicio que sea más fácil para ti y te da lo mismo el precio. Oye, Esa es la lógica que impera en el Estado. Es a terrible. propósito, siguiendo un poco lo de la municipalidad, tú fuiste concejal en Los Barnechea dos Sí, periodos dos seguidos. periodos, del 2016 al Y ahí 2024. tú eres concejal por RN. Fui por RN, sí, señor. Ya, y ahora eres candidato a diputado por el Nacional Libertario. Así es. ¿Qué pasó? Bueno, yo fui Renovación Nacional, me metí el año 2016 cuando tomé la postura de ir de candidato a concejal. Yo la verdad es que no era una persona que estaba involucrada en la política, pero estuve trabajando en Los Barnechea antes de ser concejal, tuve como 1 año y medio, y empecé a conocer lo que era el trabajo público y me encantó. Ya. Entonces dije, bueno, ¿cómo lo hago si quiero ser concejal? Bueno, en esa época habían solamente 2 partidos, que era la UDI y Renovación Nacional. Y el alcalde en esa época de Los Barnechea era RN, Lira. Guevara. Guevara. Guevara, exactamente. Famoso. Así que me metí a Renovación Nacional, partido donde estuve aproximadamente 8 años. Y bueno, guardo grandes amigos de Renovación Nacional, no te podría decir lo ¿Mantienes contrario. contacto con Por alguno? supuesto, muchos amigos de verdad que van a ser para toda la vida. Ya. Sin embargo, tengo diferencias profundas con Renovación ¿Qué Nacional en pasó? materia Porque, política. ¿por qué saltas ponte tú al Nacional Libertario y no tal vez a la UDI o al Republicano? Mira, yo conocí a Javier Milei aproximadamente cerca del año 2019-2020 y la verdad es que cuando lo escuché hablar, a mí su discurso me hizo mucho sentido. Cuando me fui a Renovación Nacional hace 2 o 3 años atrás, finalmente Renovación Nacional es un partido que caben todos. Entonces, ¿de Sí. qué me sirve un partido político que no tiene una quilla, no sabe para dónde quiere ir? Porque, por ejemplo, en su minuto se jactaban de tener la bancada de diputados más grande del país, tenían 25, pero de esos 25, 5 votaban para allá, 20 votaban para acá, 5 votaban para acá. Entonces es una montonera donde finalmente no hay ninguna visión de país que ellos digan, ¿sabes qué? Esta es la que quiero, porque quieren todas. Entonces, con una cuestión tan trascendental como por ejemplo el plebiscito de entrada, la prueba y salida, ¿El primer proceso? el primero, ¿Ya? la mitad del partido estaba por el a favor y la otra mitad estaba por el en contra. ¿Ya? ¿Cómo algo tan importante pueden haber 2 posturas tan diferentes dentro de un mismo partido? Porque el de entrada era solamente decir si íbamos a sentarnos a conversar o no. Bueno, pero partidos más puristas, ¿tú crees que el Partido Comunista votaron rechazo en ese primer...? No, no creo. Por No creo, supuesto yo que tampoco, no. pues, porque ellos sí saben para dónde quieren ir. Pero ahí lo que pudo ¿Tú haber... crees que Republicanos votó a prueba al No, principio? votó rechazo, claramente. Rechazo. Entonces, eso es Pero- lo que yo le pido a un partido político, que sean claros con lo que quieren. O sea, el problema es que RN coincidió en su voto con la izquierda. Sí,
efectivamente coincidió con la izquierda en eso. Pero, Tú estás ahí, pero eso de per se no es malo, per se. Porque, no, primero, coincidió. porque al mismo tiempo puedo decir que la izquierda coincidió con la derecha. Y de hecho, en el segundo proceso constitucional, el nieto de Pinochet, los hijos de Pinochet votaron lo mismo que Pancho Vidal, en contra, por ejemplo. ¿Ustedes que votaron en el de salida del segundo? En contra. En contra. ¿Ya? Votaron lo mismo que mucha gente de izquierda. Pues. Sí, porque nosotros, mira, Entonces, es que yo podría decir que el Nacional Libertario, Johannes Kaiser, está sentado en la misma banca que Paulina Bodanovich. Po. Claro, no, lo que pasa es que Renovación Nacional se compró este cuento de la izquierda de que, no todo Renovación Nacional, parte de Renovación Nacional se compró este cuento de la izquierda de que era necesario cambiar la Constitución para salvar este país de no sé qué. Y adhirieron a esa tesis política. Pero votaron rechazo en el de salida. En el de salida. Claro, pero estaban dispuestos a conversar. Po. Sí, está bien. Votaron a salir. Menos mal que votaron rechazo. Sí, no, ¿dónde estaríamos hoy día? De hecho, yo creo que el plebiscito de entrar era un poco innecesario porque encontraba un poco absurdo la cuestión. ¿Cómo políticos iban a estar en contra de sentarse a conversar? Si eso es lo que hace la gracia de Yo ellos. encuentro absurdo que haya sido la bala de plata que tenemos que cambiar la Constitución para salvar todos estos problemas. Yo creo que fue mirándolo en perspectiva ahora, que hayamos tenido un proceso constitucional, incluso dos, ahí podemos discutir si era necesario el segundo o no, tal vez era el proceso político costoso, todo lo que quieras, para descomprimir la polarización, el odio que había en Chile en su momento. Tal vez, si no hubiésemos iniciado ese proceso constitucional muy bullado, que no funcionó, ridículo, la situación política creo que sería mucho peor. Mucho peor. Yo creo que los procesos constitucionales sí valieron la pena por un tema de estabilidad social, que tuvo un costo millonario, sí. Pero si eso es la paz social y que no estemos en guerra civil y que no estemos muertos, yo lo pago. Yo no veo que la paz social se haya venido a cero después de estos procesos. Yo creo que hoy día estamos en un país completamente polarizado, tanto así que no hay candidatos de centro. Hoy día pero si no hubiera habido proceso, ponte tú. ¿Cómo hubiera seguido el estallido con pandemia? Efectivamente, había que solucionar eso, pero había que ir a las causas reales, donde habían problemas que son muy atendibles por la gente, pero que finalmente tiraron la pelota para el córner. ¿Llegaste por este tema al Nacional Libertario? No, por muchos otros temas. Yo considero que Chile Vamos es una coalición política que se fue al centro izquierda. ¿En serio? Sí. Chile Vamos. Sí, a la centro izquierda. Chile Vamos. ¿Por qué? Porque empezaron a dejar de defender lo que siempre defendieron. ¿Qué cosa? Por ejemplo, la reforma de pensiones, donde aprobaron el reparto. Ya, pero eso no es como un poco cherry picking. No, es algo muy concreto que pasó en el verano. O sea, Sí, yo concreto, estoy pero completamente cherry en picking. contra de que durante años le dijimos a la gente, con tu plata no, Sí. con tu plata no. Lo repitieron en todos los canales donde fueron, Mm. en todos lados, y llega el minuto donde se sientan a negociar con Jara, y Jara les dice, bueno, vamos, pero con 1.5% de reparto, plata que le vamos a sacar a los trabajadores y que va a venir al Estado, y que se las vamos a devolver en algún momento. Entonces tú abriste la puerta. Esos errores en política son muy caros. ¿No es un acuerdo? Un acuerdo, un pésimo acuerdo. Es un pésimo acuerdo. Entonces la otra Así opción como era todos los que otros no- acuerdos que han habido, donde le pusimos fin al binominal, donde aprobamos Sí. la reforma tributaria de Michelle Bachelet, donde hicimos esta reforma a la educación, que terminamos por matar la educación pública. Hoy día tenemos una educación pública mucho peor que la que ¿Y teníamos ustedes a antes. cambio qué ofrecen? No hacerlo. Nosotros proponemos, es que no vamos a aprobar nunca nosotros reformas que le hagan mal al país, ¿Aunque vengan de la izquierda? que vengan de donde vengan. Hemos visto que estas últimas han venido desde la derecha. Sí. Derecha. Es que me parece extraño y un poco exagerado también el decir que Chile Vamos de centro izquierda. Yo sé que han votado cosas en conjunto con las izquierdas chilenas, pero decir que la UDI, que en su principio tiene que defienden lo que hizo Pinochet para el 11 de septiembre, que Renovación No lo tienen. Nacional... ¿Ah? No lo tienen. ¿La UDI lo tiene? Sí, lo tiene, lo revisé la semana pasada. El que lo sacó fue RN. Ya. RN lo sacó hace 10 años cuando estaba Monke, Sí. a ver si no me equivoco. Eso Los sabía tres- la UDI. Los tres partidos defienden en sus principios la propiedad privada, defienden la libertad del individuo, defienden todas estas cuestiones. Esos son principios ideológicos liberales que se apuntan a la derecha. La dignidad del individuo siempre apunta como a visiones más de derecha. Entonces decir que Chile Vamos de izquierda es un Principios poco que no- caricaturesco, po, principios que no se reflejan en sus votaciones en el Congreso. por votar cosas a favor con la izquierda. Por supuesto. Mira, yo soy muy crítico de estos acuerdos, porque estos acuerdos son los que hoy día tienen al país como está. Estos acuerdos que le dio justamente la aprobación a la reforma tributaria de Bachelet, que le fue como apagar el motor de la economía. Y querías con un Congreso 50-50. Este po. Congreso que tenemos hoy día, que está absolutamente fragmentado, con más de 25 partidos políticos, Mm. es ingobernable. Y lo terminaron con la anuencia de la derecha. Pero podrían, ¿qué hacemos entonces? Claro, es que cómo avanzamos en procesos, en necesidades de la gente, también en la inmediatez de las cosas, si tienes un Congreso 50-50. Hay que ceder en algo, po.
Por supuesto, hay que ceder en la medida en que no pasen a llevar tus principios. Pero cuando tú dejas arbitrio de la gente, de que el Estado se agarre 1.5% de tu sueldo y se lo lleve y te diga, te lo voy a devolver en 20 años más, tú estás violando un principio fundamental que tiene que ver con la propiedad privada también. Entonces, de verdad que para mí y para las personas que estamos en el Partido Nacional Libertario, estoy seguro que republicanos también piensan de la misma manera, en el Partido Social Cristiano también, hay cosas que simplemente no se les puede abrir la puerta. Los mismos fondos de pensiones que se aprobaron en su minuto. Es algo que se debió haberle abierto la puerta. Claro, en su minuto quizás puede haber sido muy atendible, que faltaba plata, etcétera, pero ¿a costo de qué? A costo de que la gente tiene pensiones más bajas hoy día, a costo de que el costo de la vida es mucho más alto hoy día gracias a la inflación. Abriste la puerta a desfondar el sistema previsional. Entonces, eso trae muchos otros problemas. Hoy día los créditos hipotecarios están mucho más caros. Ándate hoy día a una persona, a un joven, a comprar una propiedad. No, hasta acá. Es imposible. Es prácticamente imposible. Claro. Tenés que chuntarle con el palo al gato y hacerte un negocio millonario. Entonces hoy día tenéis finalmente una sociedad mucho más pobre porque le abriste la puerta a eso. Entonces hay ciertas cosas que no hay que hacerlas nunca. ¿Piñera era de izquierda entonces? Sí. ¿Piñera? Piñera Mira, Piñera fue una persona que fue siempre demócrata cristiana. De su familia. De familia, de crianza demócrata cristiana, por supuesto. Y yo creo que Piñera efectivamente es una persona que comulgaba con mucha idea de izquierda y eso finalmente lo hace ser bastante de izquierda. No encontré que es un poco exagerado decir que Piñera era de centro izquierda o que Chile Vamos es de centro izquierda, porque bajo esas generalizaciones o esas tergiversaciones de los espectros políticos, yo perfectamente podría entrar en un contexto de decir que ustedes son nazis, por el tono. ¿Por qué? Por la forma en que se expresan, por las personas que los siguen. Porque yo he ido, por ejemplo, a las actividades que hace el Partido Nacional Libertario y yo veo personas con características bastante particulares y preocupantes. ¿Ah? ¿Cómo cuáles? Botas militares, ¿cachai? ¿Qué tiene malo los militares? ¿Qué tiene malo los militares? No, es la estética. No es que sea el ejército, porque una cosa es que tenga el traje oficial del ejército. Alguien militar tiene todo el derecho a ir a esas pero la gente queer se viste con tacos. Sí, lo tengo clarísimo. Entonces, por eso, generalizar y exagerar las cosas, de poner que Piñera era de izquierda, que Chile Vamos de izquierda, bueno, abre paso también, como dices tú, a que yo digo que ustedes son nazis, extremistas, ¿cómo gobernó Piñera? Piñera ofreció bajar impuestos. Y no pudo. Y no lo hizo. Subió el IVA. Exacto. Prometió achicar el Estado. Creó ministerios. ¿Qué es lo que hace esa gente? Esas políticas que son políticas estatistas. Una persona estatista no se puede ser considerada derecha. Entonces, no es una caricatura. No, es que una cosa es hacer cosas con el Estado y lo otro es que sea como estatista. Yo encuentro que, y yo entiendo un poco porque la estrategia comunicacional del Nacional Libertario, sobre todo del propio Kaiser, es muy de la onda Trump y Milei de expresar y hacer política a través de la hipérbole. Pero lo que pasa es que la hipérbole, como recurso literario, al final lo que hace es incendiar la pradera y quedamos sin los términos claros, porque esa misma forma de tergiversar qué es lo que es de izquierda, qué no lo es de izquierda, entramos también a lo que ustedes detestan, por ejemplo, que es que es hombre, que es mujer, que es cuestión, porque al final todas las palabras, entonces ¿en qué nos acordamos? Es peludo, es peludo. Yo encuentro que hay que definir las cosas en su justa medida. Pero tú dijiste que estoy tergiversando. Exagerando, tergiversando el contenido. O sea, decir que Piñera era de izquierda y que Chile Vamos de centro izquierda es una tergiversación de la realidad por el solo hecho de él haber hecho acuerdos con la izquierda en su momento o haber agrandado incluso el Estado. Eso no es ser estatista tampoco. Pero por supuesto. No. Estatistas como un extremo. Es que si Piñera hubiera sido una persona de derecha, hubiera identificado que el tamaño del Estado es una cuestión monstruosa, es como un elefante tratando de cazar moscas. Finalmente se hubiera dado cuenta de eso y hubiera dicho, ¿sabéis qué? El problema aquí es el Estado. Pero el Estado de Piñera no es el mismo Estado que había ahora con este gobierno. No, pero es un Estado que creció. Del día que él lo tomó por primera vez al día que lo dejó, un Estado que creció. Bueno, también hubo una pandemia, Hubo una pandemia, había que contratar funcionarios públicos, porque el crecimiento también público que hubo para el gobierno de Piñera era porque había que contratar una cantidad de servicios públicos enorme, más profesional. Y había que crear un Ministerio de Seguridad. ¿Tenemos mejor seguridad hoy día? No. Con 800 funcionarios, 20 de ellos ganan más que el ministro. ¿Pero no crees que eso tiene que ver más con quienes están en ese ministerio que por el solo hecho de que exista el ministerio? Porque yo estoy seguro que si el gobierno llegan ustedes para instalar... El Estado no funciona bien. Eso hay que tenerlo claro siempre. ¿Sacarían del gobierno, sacarían por ejemplo el Ministerio de Seguridad? Yo no lo hubiera aprobado nunca, tenemos 25 ministerios. Pero ya existe, ustedes quieren llegar al gobierno. Lo que queremos hacer es agarrar los 25 ministerios y transformarlos en 9. Queremos recortar 16 ministerios. ¿Recortarían el de seguridad en beneficio de reducir el Estado y el dinero mal gastado en nuestro país? Lo que estamos haciendo es agarrar el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Interior y
ponerlos todos bajo uno. ¿Y ¿Cuánto se cómo ahorra llama? de recursos ¿Cómo ahí? se llamaría? Porque dejáis de tener el DAF, Sí. dejáis de tener, ¿no es cierto?, el jurídico, Sí. que los tenéis triplicados. ¿Cómo se llamaría entonces el Ministerio del Interior? Ministerio de Defensa y Seguridad. O sea, eliminaría el Ministerio Ministerio de de Seguridad. Se eliminaría. Estáis uniéndolos. Claro. Lo está uniendo en uno, claro. Tú me puedes decir, entonces eliminaríais defensa. No estamos eliminando defensa, entonces estamos dejándolos todos en una. entonces no tendría una partida de presupuesto de Hacienda directa a seguridad, tendría que ir al defensa, interior, a este ministerio. a que estos discutan entre todos, se pongan de acuerdo y decidan cuánta plata para esto y cuánto para esto, en vez de hacer un trato directo entre Hacienda y el Ministerio Directo para tener una partida propia, porque esa es la gracia de los ministerios, que tienen partidas propias presupuestarias por ministerio. Sí, pero el presupuesto, no te olvides tú, que se aprueba todos los años en el Congreso Nacional. Claro. No es algo que hagan discrecionalmente los ministerios entre sí. Cuando llega el dinero y llega a un ministerio, deciden a qué subsecretaría va, a qué cuestión va mayor. No, eso todo viene bajado en la ley de presupuesto. Siempre. Cada glosa presupuestaria viene desde antes destinada desde el Congreso a la ley de presupuesto y tiene que gastarse de esa forma. Entonces, ¿cómo no va a ser más eficiente un Estado que en vez de tener esos 3 ministerios lo una en uno y tengáis que echar probablemente a 2/3 de la gente que teníais contratada? Comparto eso, que reduzcan la cantidad de funcionarios. Claro. Yo creo que hay muchos que son Por exagerados, supuesto. pero reducir ministerio, porque aparte lo que hizo Javier Milei en Argentina con reducir ministerio, en realidad como que no están reducidos. Siguen funcionando igual, solo que ejerce de cara visible uno, por y 4 dónde- o por 3. ¿Y dónde sale la reducción del déficit fiscal que tenía Javier Milei? De los funcionarios, Claro, de pero- funcionarios regionales, claro. de funcionarios de servicios públicos, pero ministeriales propiamente tal, no. Son funcionarios públicos. Pero no todos. Se pagan con lo Sí, mismo. digo, sí, pero Se pagan de la a misma ver, plata. una cosa es reducir la cantidad de funcionarios públicos y departamentos, quizás de qué cosas que existen que crean de vez en cuando, ¿cachai? Lo otro es la reducción del ministerio propiamente tal, porque yo encuentro que a veces llegar a jugar a esto de reducir ministerios como tal también es un riesgo, porque la gracia de que haya un ministerio, la principal creo yo, es que recibe la partida presupuestaria directa desde Hacienda y se ve de tú a tú, y no de que llegue otro que decía a quién reparten y a quién no, que era lo que pasaba, ponte tú, con deporte cuando dependía de otro, con arte que dependía de educación. Por eso se crearon esos ministerios. Y si el criterio nacional libertario es reducir ministerio y hay que fusionarlo, bueno, eso también sería el Ministerio de Seguridad, lo veo complicado. Mira, al final del día tú tenés la cantidad de plata que gasta el Estado Mm. y la cantidad de plata que recibe el Estado. Eso nunca puede ser mayor el gasto que a lo que reciben. No podéis gastar más de lo que recibís, porque ahí se va generando un déficit fiscal. Javier Milei detuvo el déficit fiscal en un mes. O sea, es algo principal para la economía de un país, no gastar más de lo que me llega. ¿Lo encontráis estable a él? Es que, ¿qué me importa a mí quién sea la persona? Me importa lo que haga la persona, y lo que ha hecho este compadre en Argentina para mí es aplaudible al máximo. No, yo creo que sí les importa lo que haga la persona, porque molestan al ¿Cómo ha presidente bajado? Boric si consume o no consume droga todo el día, po. ¿Cuánto ha bajado la inflación en Argentina desde que asumió este Harto, compadre? mucho. Pero yo creo que Argentina sí está es creciendo al 7%. Sí, pero yo creo que sí es importante ver como la estabilidad de quien gobierna, porque ¿qué onda? Pero espérate, ¿pero por qué no vemos los resultados en vez de la persona? Hoy día tú tienes No, en si lo- Argentina no, si 10 lo millones veo, de personas que lo salieron veo. de la pobreza. Sí, lo veo. Lo que pasa es que pongo en plano millones. el mismo criterio que usaba tu sector para criticar la estabilidad emocional y psiquiátrica del presidente Boric. Entonces, si vamos a cuestionar eso, que yo estoy de acuerdo, o sea, hay que hacer los cuestionamientos respectivos, bueno, ¿La digamos... inestabilidad de Boric? No, que se le cuestione cómo es un presidente en su ámbito tal vez más íntimo en cuanto a su salud, porque bajo ese criterio de analizar y criticar a Boric, bueno, Javier Milei no sé, una persona psiquiátricamente muy estable, pues. Bueno, pero critiquenlo lo que quieran. Vean sus acciones. Entonces podemos dejar de criticar a Gabriel Boric porque si está loco o no, si es bisexual o no, y cosas así. Me da Lo lo veo mismo porque en el, lo que haga. porque en A el mí- sector es tú que- y yo son duros en tirar eso siempre. Es que yo creo que ustedes hacen una confusión cuando ustedes, los periodistas, o Sí, quien sí. sea, cuando nos meten al mismo saco a los libertarios con los conservadores. O a Piñera con la izquierda. ¿No? De este caso te estoy hablando yo. Mm. O sea, claro, puede ser también una diferencia que tú Es que digas, por, y pero... por eso es importante ajustarse a las palabras, pues. Sí, obvio, pero cuando nosotros los nacional libertarios no somos conservadores. No somos conservadores. ¿En serio? Por esencia no. Nosotros creemos que cada persona es libre de hacer lo que se le plazca sin la coacción de terceros. ¿Y un aborto? Terceros. Ya un aborto actual en 3 causales, por ejemplo, por Pero violación. esa ley ya está y ya están dando y yo no le metería mano a esa ley. ¿No sacarías la causal por violación? Lo que sí haría ahí sería obligar a que todas las personas que ocupan la causal de violación tengan las denuncias hechas por violación. ¿Y ahí qué hacemos con los casos que el 80% son dentro de la familia y en general es el papá o el tío? Que se denuncie, pues. ¿Y cómo le decimos a una hija que su papá la violó y que no corre el riesgo de que la violen de nuevo él o sus familiares? Pero si la realidad es muy dura. Por La realidad eso, es muy dura. por eso la realidad es dura, por eso también se protege a la Entonces, mujer ¿por qué de que no denuncie necesariamente, pues. La pueden revictimizar y la pueden hacer algo, la pueden violar de nuevo. Bueno, pero esa persona cometió un delito por el cual nosotros estamos
matando a un tercero. ¿Sacarías entonces el causal de violación? No la sacaría la causal de violación, lo que sí haría sería exigir que se denuncien a las personas. O sea, sería más complicado a la mujer acceder a la causal de violación en el servicio público. Porque tendría que denunciar sí o sí al violador. Por supuesto. Sería más complicado entonces, para ella, denunciarlo. Sería parte de su responsabilidad, porque si ella fue víctima de un delito, ella tiene la responsabilidad de denunciarlo. Ok. Cristian Daly, candidato al Distrito 11 por el Partido Nacional Libertario Comunas, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén. Peñalolén, exactamente. Me la estoy aprendiendo. Muy bien. Muy bien. Te quiero agradecer tu tiempo para participar acá, para discutir, compadre. discrepar, conversar, y para eso les traigo un presente a todos los que vienen para acá, que es mi libro, Crónicas de la Guerra en Ucrania, por si te toca votar en la Comisión de Relaciones Exteriores o decir cosas en relación a Ucrania. Muchas gracias. No es que vas a atender mucho el conflicto, pero es de un chileno que fue y que vio las cosas que están Excelente, te agradezco mucho, Juan. pasando. Muchísimas gracias y a ti por la felicitaciones por el conversación. programa. No, gracias Creo a que ti. siempre es muy útil y bueno estar conversando, así que gracias por invitarnos también a participar. No, siempre todas las puertas abiertas, todas las personas aquí a discrepar, y también a todos ustedes acá que si llegan hasta acá, muchas gracias por escuchar y ver esta entrevista. Chao, chao. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco y te invito también a que te suscribas a este canal y lo sigas en Instagram como @discrepemos. Y bueno, si me quieres seguir a mí también, me puedes encontrar en TikTok, Instagram y Twitter como @JuanValleJosé. Nos vemos en un próximo capítulo.